El sonido metálico de los palos de golf y los suspiros de decepción flotaban a través de las puertas francesas del patio estilo club de campo de mis padres. Yo estaba dentro, supuestamente ayudando a mamá a preparar aperitivos para la reunión mensual de los amigos golfistas de papá, aunque en realidad solo intentaba pasar desapercibido. A mis 26 años ya dominaba el arte de estar presente sin ser notado en los eventos familiares. Otra cerveza, Kevin. La voz de papá retumbó en el patio. Seguida del ritual de siempre, risas masculinas y conversaciones de negocios que me excluían por completo. Soy Alex Morrison, aunque mi familia se refería a mí como el menor, con ese tono peculiar que insinuaba que mi potencial venía con fecha de vencimiento hace 3 años. Abandoné Stanford en mi penúltimo año para seguir lo que papá llamaba tonterías de computadoras. Lo que realmente estaba construyendo era algo que pronto transformaría industrias enteras, pero jamás se molestaron en preguntar por los detalles. ¿Y cómo va el negocio, Richard?, preguntó Kevin Peterson, el dueño de la constructora más grande del estado, quien nunca perdía la oportunidad de recordárselo a todos. Excelente, excelente, respondió papá, con esa seguridad de quien aún se beneficiaba de un imperio inmobiliario a pesar de no entender ni lo más básico de lo digital. Acabo de cerrar 3 propiedades comerciales más en el centro. ¿Y los hijos?, añadió Bob Chin, el magnate farmacéutico cuyo dinero le daba derecho a una condescendencia casual. Desde la ventana observé cómo el rostro de papá adoptaba esa expresión que ya reconocía como su modo de gestión de decepción. Bueno, David lo está haciendo fenomenal en el bufete. Lo acaban de nombrar socio junior a los 32, y Sara está ampliando su consultorio médico. Abre una segunda sede en primavera. El orgullo en su voz al hablar de mis hermanos mayores era inconfundible. David, el hijo modelo que siguió el camino empresarial de papá. Sara, la brillante doctora que había superado hasta las expectativas más ambiciosas. ¿Y Alex?, preguntó Kevin, probablemente recordándome como el ejemplo a evitar. En reuniones anteriores papá suspiró, un sonido que cargaba el peso de 3 años de decepción acumulada. Abandonó la universidad, trabaja en ventas al por menor. Una gran decepción. Apreté con fuerza la bandeja que sostenía. Eso era lo que creían, porque cuando me preguntaron por mi trabajo, mencioné que trabajaba en la Apple Store y dejaron de escuchar antes de que pudiera explicar que estaba allí haciendo investigación de mercado para el lanzamiento de mi más reciente producto. Los jóvenes de hoy, dijo Bob, no tienen ética de trabajo. Creen que el éxito les va a caer del cielo. Otra generación, coincidió Kevin, no entienden que la riqueza real viene del trabajo real, trabajo real. Estuve a punto de soltar una carcajada. Si supieran de las jornadas de 18 horas que había trabajado durante los últimos 3 años, de las noches en vela programando, de las reuniones interminables con inversionistas que al principio me veían como a otro chico universitario con una simple idea de app. Mamá apareció a mi lado, acomodando el plato de quesos con una precisión nerviosa. Quizá debería subir, cariño, susurró. Se ponen un poco ruidosos cuando beben. Estaba a punto de seguir su consejo cuando sonó el timbre. Yo abro, dije, agradecido por cualquier excusa para escapar del patio. Abrí la puerta principal y encontré a una mujer de unos 30, vestida profesionalmente, con una carpeta de cuero en la mano y una expresión algo nerviosa. Hola, soy Jessica Lauron, de la revista Forbes, dijo, extendiendo la mano. Estoy aquí para la entrevista exclusiva con el joven multimillonario hecho a sí mismo más joven de Estados Unidos, Alex Morrison. La bandeja se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Yo soy, logré decir, maravilloso. Sonrió Jessica. Estoy muy emocionada por este reportaje. Tu historia es justo el tipo de éxito emprendedor que nuestros lectores aman. De abandonar la universidad a multimillonario tecnológico en 3 años. Es impresionante. Detrás de mí, escuchaba cómo seguía la conversación en el patio, sin saber que su idea de mi vida estaba a punto de derrumbarse por completo. ¿Te parece bien hacer la entrevista aquí?, preguntó Jessica, observando. El impresionante vestíbulo es ideal para las fotos. Transmite perfectamente el éxito, joven empresario en la casa familiar donde empezó todo. Estuve a punto de corregirla sobre de quién era realmente ese imperio que había nacido allí, pero me contuve. Habría tiempo para esa conversación después. En realidad, dije,
Empecemos en el patio. Creo que a mi familia le encantaría conocerte. Jessica asintió con entusiasmo. Las entrevistas familiares siempre dan un toque muy humano a la historia empresarial. La guié por la casa hacia las puertas francesas con el corazón a mil. 3 años, ocultándome a plena vista, estaban a punto de terminar. De la manera más espectacular posible, por aquí dije. Abriendo las puertas, la conversación en el patio se detuvo en seco. Papá alzó la mirada desde su cerveza. Kevin quedó congelado a mitad de frase sobre tendencias del mercado. Y el cuento de golf de Bob se cortó bruscamente. Papá, dije con calma, quiero que conozcas a Jessica Lauron. De Forbes. Está aquí para una entrevista. El rostro de papá se iluminó con una mezcla de confusión y curiosidad. Forbes. ¡Qué maravilla! ¿Van a hacer un artículo sobre el mercado inmobiliario? Con gusto les doy mi visión. Jessica miró entre nosotros, visiblemente confundida. Oh. Creo que ha habido un malentendido. Estoy aquí para entrevistar a Alex por haber construido Quantum Leap Technologies, una empresa valorada en $1,000 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Papá detuvo su cerveza a medio camino. Kevin abrió y cerró la boca como un pez. Bob simplemente me miró fijamente. ¿$1,000 millones? Repitió papá en voz baja. Así es, confirmó Jessica. Sacando sus notas, Alex será portada de la próxima edición. El desertor que lo cambió todo. Cómo Alex Morrison construyó el futuro de la computación cuántica. Vi cómo se le iba el color del rostro a papá mientras Jessica continuaba. La empresa alcanzó una valoración de $1.2 millones tras la ronda de financiación Serie C el mes pasado. Es una historia increíble, dejar Stanford para desarrollar soluciones cuánticas que ahora están revolucionando desde la modelación financiera hasta el descubrimiento de medicamentos. Kevin logró hablar primero computación cuántica. La compañía de Alex desarrolló los primeros procesadores cuánticos comercialmente viables para el consumidor, le explicó Jessica. Entusiasmada, las grandes tecnológicas ya están licenciando su tecnología. Microsoft, Google, Amazon, todas están implementando las innovaciones de Quantum Leap. Bob se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dijiste que valía la empresa? $1.2 millones, repitió Jessica, aunque la participación personal de Alex es aún mayor tras las últimas ofertas de adquisición. Estimamos su patrimonio neto en unos 800 millones, papá dejó su cerveza sobre la mesa con manos temblorosas. 800 millones, por fin hablé, en realidad. Es más cercano a 950 millones desde ayer. Los acuerdos de licencias farmacéuticas superaron nuestras proyecciones. La expresión en su rostro era algo que jamás había visto antes. No era decepción, ni orgullo, era desconcierto absoluto, como si su percepción de la realidad acabara de romperse en 1000 pedazos. Pero tú trabajas en ventas al por menor, dijo débilmente. Hago investigación de mercado en Apple, lo corregí. Para Quantum Leap desarrollamos aplicaciones de computación cuántica para consumidores. Parte de mi trabajo es entender cómo interactúan las personas con la tecnología actual. Para diseñar interfaces más intuitivas, Jessica garabateaba notas con frenesí. Esto es perfecto. La reacción de la familia es justo lo que nuestros lectores quieren ver. El contraste entre la percepción y la realidad en las historias de éxito empresarial. Kevin carraspeó. Así que cuando dijiste que trabajabas en cosas de computadoras, estaba construyendo los algoritmos base para la corrección de errores cuánticos, respondí. La tecnología que hizo posible la computación cuántica comercial. De pronto, el imperio farmacéutico de Bob se sentía muy pequeño. La empresa que mencionaste, Quantum Leap Technologies, hemos revolucionado los tiempos de descubrimiento de nuevos medicamentos. Lo que antes tomaba años de modelado molecular, ahora toma semanas. Tenemos acuerdos de licencia con 12 de las principales farmacéuticas. Observé el rostro de Bob, mientras comprendía que mi nonsense informático estaba transformando directamente su industria. Esto es increíble, dijo Jessica. ¿Podemos preparar todo para la entrevista formal? Me encantaría tomar algunas fotos familiares. También, el sistema de apoyo detrás de la historia de éxito. Miré a papá, que no había pronunciado palabra desde que supo mi patrimonio neto. De hecho, dije, empecemos por el principio. Papá, ¿por qué no le cuentas a Jessica lo mucho que apoyó la familia mi camino como emprendedor? La trampa era elegante y despiadada. Jessica esperaba. Bolígrafo en mano. La boca de papá se abrió y cerró varias veces antes de murmurar.
Siempre creímos en el potencial de Alex. Qué hermoso sonrió Jessica y cómo reaccionaron cuando Alex les habló por primera vez de la empresa de computación cuántica. Hubo otra pausa, más larga esta. ¿Ves? Estábamos entusiasmados. Con las posibilidades, consiguió decir al fin. Por un momento, casi sentí pena por él, ¿y podrían compartir algún recuerdo en particular? Insistía Jessica, a nuestros lectores les encantan esos momentos familiares donde uno se da cuenta de que algo especial está ocurriendo. Kevin y Bob se miraron. Comprendieron de golpe que estaban presenciando algo mucho más significativo que una simple entrevista. Bueno, titubeó papá. Hubo una vez en la que Alex explicó los detalles técnicos y nos dejó asombrados con su innovación, excepto que tal momento jamás existió, porque cada vez que intenté contarles lo que estaba construyendo, me respondieron con un qué bien. Cariño, ¿aún cuándo vas a volver a la universidad? Financieramente, continuó Jessica, imagino que la inversión de la familia en las primeras etapas fue clave para comenzar. La pregunta flotó en el aire como una espada, porque aunque papá me había dado algo de dinero para comida, como quien ayuda a una causa perdida. La inversión de la familia en mi empresa había sido exactamente cero. El financiamiento inicial provino de capital de riesgo, dije, rescatándolo de una mentira directa, aunque la familia me ha apoyado de otras formas, por supuesto, asintió Jessica. El apoyo emocional suele ser más valioso que el financiero. Se volvió hacia papá. ¿Qué consejos le dio a Alex durante esos primeros y difíciles días de la startup? Lo observé luchar con la pregunta, tratando de recordar si alguna vez me había dicho algo más útil que consigue un trabajo de verdad o deja de perder el tiempo con las computadoras. Siempre le dije a Alex que siguiera su pasión, dijo finalmente, incluso cuando otros dudaban de que un desertor universitario fundara una empresa tecnológica, insinuó Jessica. Sobre todo entonces, añadió papá, con voz más firme, reescribiendo la historia en tiempo real. Siempre creí que los caminos tradicionales no son para todos. Era impresionante. En realidad, 3 años de desprecio y desdén transformados en sabiduría paternal ante mis propios ojos. Qué lindo, dijo Jessica, y ahora que la empresa está valorada en más de $1,000 millones, deben estar increíblemente orgullosos. Más que orgullosos, respondió papá. Y por primera vez, esa parte sonó genuina, aunque sinceramente. Siempre supimos que Alex era especial. Kevin y Bob asintieron, probablemente reescribiendo mentalmente cada comentario despectivo sobre mi fase de las computadoras. Bueno, dijo Jessica, cerrando su libreta, esto ha sido un gran contexto. Pasamos ahora a la entrevista formal. Me encantaría conocer la perspectiva de Alex sobre el viaje de desertor universitario a empresario multimillonario. En realidad, intervine. Hagámoslo aquí mismo, con papá y sus amigos presentes. Creo que disfrutarán escuchando la historia real. A Jessica le encantó la idea. Montó su equipo de grabación mientras yo ayudaba a mamá a sacar más sillas. Los hombres se sentaron incómodos, comprendiendo que esa tarde casual estaba a punto de convertirse en algo muy distinto. Entonces, Alex, le empezó Jessica, cuéntanos desde el principio. ¿Qué te llevó a dejar Stanford para fundar una empresa tecnológica? Miré directamente a papá al responder. Me di cuenta de que la educación tradicional no me iba a enseñar lo que necesitaba saber para construir el futuro. Tenía ideas que no podían esperar a una ceremonia de graduación. Y la reacción de tu familia. Pensaron que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, dije. Hubo mucha decepción, preocupación de que estuviera tirando todo mi potencial a la basura. Papá se removió en su silla. ¿Pero eso te motivó? Preguntó Jessica. De alguna forma sí. Me enseñó que a veces hay que creer en tu visión, incluso cuando las personas más cercanas no pueden verla. A veces. Especialmente entonces, pasé la siguiente hora relatando la historia real. Las sesiones de 18 horas programando en mi diminuto apartamento. Las 57 reuniones fallidas con inversionistas que creían que la computación cuántica era ciencia ficción. El momento clave en que logramos coherencia cuántica estable a temperatura ambiente. El primer acuerdo de licencias que validó todo, por lo que había trabajado. Durante todo ese tiempo, papá y sus amigos escuchaban en absoluto silencio. Era la primera vez que conocían mi vida de verdad. Las aplicaciones farmacéuticas son especialmente emocionantes, continuó. Estamos trabajando con compañías para reducir los plazos de descubrimiento de fármacos de años a meses.
El impacto potencial en la investigación del cáncer, enfermedades raras y medicina personalizada es colosal. Bob se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de compañías? Mencioné tres de sus mayores competidores, observando cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que ya estaban implementando tecnología que su empresa ni siquiera conocía. ¿Y el éxito financiero? Preguntó Jessica. Forbes estima tu patrimonio en casi $1,000 millones. ¿Cómo se siente eso a los 26? Miré a papá, cuya cerveza llevaba rato tibia y olvidada. Honestamente, se siente como validación. Durante 3 años, me llamaron desertor, decepción, a alguien desperdiciando su potencial. Ahora emplea a 847 personas. Estamos revolucionando múltiples industrias. Y apenas estamos empezando. ¿Qué sigue para Quantum Leap Technologies? Anunciaremos una gran expansión el próximo mes, respondí. Inteligencia artificial potenciada por tecnología cuántica que hará que los sistemas actuales parezcan calculadoras de bolsillo. También lanzaremos una división de consumo, potencia cuántica en dispositivos que la gente podrá comprar y usar. Los ojos de Jessica brillaron. ¿Puedes darnos alguna pista sobre esas aplicaciones? Sonreí. Digamos que la revolución de los smartphones fue solo la primera ola. La computación cuántica será el tsunami después de que Jessica terminara la entrevista y se marchara prometiendo una portada para el próximo mes. El silencio incómodo se instaló en el patio. Kevin y Bob se excusaron amablemente y se fueron rápido, probablemente a buscar en Google todo lo que acababa de decirles. Papá y yo nos quedamos solos, viendo el atardecer teñir de oro la vista perfecta de su campo de golf. Te debo una disculpa, dijo por fin. Me debes varias, respondí, sin rencor. Debí haber preguntado, haber escuchado, haber intentado entender lo que estabas construyendo, en lugar de solo ver lo que no estabas haciendo. Asentí. Sí, debiste hacerlo. Lo que dije sobre ti a mis amigos, llamarte una decepción, fue honesto, lo interrumpí, eras honesto. ¿Estabas decepcionado de mí? Lo sé, miró sus manos. Estaba decepcionado de mi propia visión del éxito. Pensaba que se trataba de títulos en derecho, clínicas privadas, portafolios inmobiliarios. Nunca imaginé que pudiera verse como esto. ¿Cómo qué? Pregunté. ¿Cómo mi hijo construyendo algo que ni siquiera puedo comprender? Algo que va a cambiar el mundo. Nos quedamos un rato en silencio, viendo el cielo dorarse con tonos de arrepentimiento. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó. Ahora puedes contarles a tus amigos del golf que tu decepción de hijo vale casi $1,000 millones, respondí. Aunque sospecho que ya me buscarán en Google antes de la próxima reunión. ¿Y nosotros? Insistió. Lo pensé un momento. 3 años de rechazo y decepción no se borran con una tarde de revelaciones, pero tampoco eran permanentes. Lo resolveremos, dije. Pero papá, la próxima vez que te diga que estoy trabajando en algo importante, tal vez podrías hacer más preguntas antes de descartarlo. Asintió. La próxima vez escucharé mejor. Bien, dije, poniéndome de pie, porque Quantum Leap es solo el comienzo, y preferiría que mi familia entienda lo que estoy construyendo antes de que lo lineen Forbes. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas. La noticia ya se había esparcido por el círculo social de papá, y de pronto todos querían reconectar con el fracasado que ahora era multimillonario. Pero más importante aún, David llamó. Mi hermano perfecto, el socio menor, el hijo dorado. Alex dijo, te debo una disculpa. Todos te la debemos. No me deben nada, respondí. Pero gracias. Mamá dijo que Forbes va a sacar un artículo contigo en la portada. En la edición del próximo mes. ¿Puedo preguntarte sobre tu empresa? Pero de verdad preguntarte. Y escuchar de verdad por primera vez en 3 años. Escuché curiosidad genuina en la voz de un familiar. No lástima, no desprecio. Interés real por lo que había construido. Me encantarían, dije. 1 hora después, Sara llamó con la misma intención. Luego mamá. Incluso papá. Otra vez, esta vez con preguntas concretas sobre aplicaciones de computación cuántica en el sector inmobiliario. El artículo de Forbes salió 3 semanas después. El desertor que lo revolucionó todo, decía la portada, con una foto a página completa mía en el recibidor de casa de mis padres. Luciendo exactamente como el joven multimillonario en el que me había convertido.
El artículo contaba mi historia desde dejar la universidad hasta convertirme en un innovador tecnológico. Con citas de mis familiares hablando de su apoyo incondicional. No corregí esa narrativa. Que tuvieran su versión, donde siempre creyeron en mí. La verdad era más complicada. Lo que importaba era el futuro. La división de consumo de Quantum Leap se lanzó 6 meses después con una demanda sin precedentes. Nuestros smartphones cuánticos causaron titulares en todo el mundo. Las alianzas farmacéuticas aceleraron. Descubrimientos de medicamentos a un ritmo que antes parecía imposible. En mi familia aprendieron a hacer mejores preguntas. Papá empezó a leer revistas tecnológicas para entender el mundo que yo estaba construyendo. Sara exploró aplicaciones médicas de la computación cuántica. David investigó marcos legales para tecnologías emergentes. Nunca se convirtieron en expertos, pero se volvieron curiosos. Se interesaron y comenzaron a apoyarme de formas que sí importaban. Las reuniones familiares también cambiaron. En vez de historias de golf y bienes raíces, ahora hablábamos de algoritmos cuánticos, innovación en semiconductores. En lugar de miradas condescendientes al hablar de mi trabajo, recibí atención real y preguntas con sentido. Un año después del artículo de Forbes, papá organizó otra reunión en el club de golf. Esta vez, cuando Kevin le preguntó por sus hijos. Su voz sonó distinta. Alex acaba de anunciar una alianza con la NASA para aplicar computación cuántica en la exploración espacial. La empresa ahora está valorada en $3.2 mil millones. ¿Y tú lo viste venir?, preguntó Bob, claramente impresionado. Papá hizo una pausa. Por un segundo. Pensé que diría la verdad sobre aquellos años de decepción, pero solo sonrió. Digamos que Alex nos enseñó algo importante sobre no juzgar el potencial con estándares convencionales. No era del todo cierto, pero era crecimiento, y a veces crecer importa más que tener razón sobre el pasado. Desde la cocina, mientras me preparaba para unirme a ellos, ya no como el decepcionante, sino como un igual. Pensé en el camino recorrido de desertor, universitario multimillonario. El dinero era bueno. El éxito, gratificante. Pero la verdadera victoria era más simple. Había construido algo extraordinario, mientras ellos pensaban que estaba fracasando. Les demostré que su definición de éxito era limitada, que su forma de ver el potencial era estrecha. Les mostré que, a veces, las decepciones más grandes se convierten en las sorpresas más grandes. Y ahora, finalmente, cuando me presentan ante otros, ya no lo hacen con ese tono de disculpa. Lo dicen con orgullo. Él es Alex, nuestro hijo. El que está cambiando el mundo. Algunas victorias definitivamente valen la espera.